Entonces, muy bien, ese es el resultado del ejercicio que estaba ahí, 456.000. Como no usamos todos los decimales, a algunos les dio 356.900 y algo y así. Entonces, la respuesta que nos dice acá, bueno, que ustedes no me dijeron, dice, lo anterior significa que el proyecto es viable financieramente para esa tasa de descuento. Considerando que el proyecto a pesos de hoy le reportaría una ganancia de 356.480. La rentabilidad estaría por encima de la esperada. Aquí tenemos como el segundo ejemplo, ejemplo 5.2, que vamos a ver. También voy a hacer solamente el A porque recuerden que hacer el B sería repetir, pero con una tasa de interés o tasa de costo, costo del capital, como lo quieran llamar. Ahí arribita el texto dice varias maneras de llamar eso. Sería cambiar solo un poco el ejercicio. Entonces nos dice, el gerente de una producción estudia la adquisición de una máquina cuyo costo se estima en 700 millones. ¿Listo? El costo de la máquina es de 700 millones, con una vida útil de 4 años y un valor de salvamento de 400 millones. ¿Qué significa esto? La máquina tiene ese costo que dijimos, 700 millones. La máquina tiene una vida útil, o sea que se puede utilizar durante 4 años. Y el valor de salvamento es como el valor de la máquina después que se usa, ¿sí? Dentro de 4 años la máquina tiene un valor de 400 millones de pesos. Dice, con la adquisición de esta máquina se planean ingresos de 500 millones de pesos anuales y costos de operación de mantenimiento de 150 millones. Entonces vamos a trabajar con los números así, 150, 30, y sabemos que son millones, ¿sí? Para no trabajar con los números tan grandes. Hay veces que se puede hacer, pero si hubiese 150 millones, 548.000 y así, no lo pudiéramos hacer. Aunque vamos a ver si podemos. Al menos en la tabla se puede. Ya cuando estemos calculando el PNB, perdón, sí, cuando estemos calculando el BPN y el PNB. Entonces ya ahí de pronto no podemos porque ya saben que ahí hay que hacer divisiones, aparecen hasta decimales y todo. Entonces en la tabla podemos poner 150, 300, como para que ahorren tiempo, pues no tengan que poner tantos ceros. Entonces está claro, la máquina cuesta 700 millones, demora 4 años, dentro de 4 años esa máquina todavía tiene un valor de 400 millones, planean que se tienen 500 millones anuales de ingresos, también hay costos de operación y mantenimiento de 150 millones en el primer periodo, o sea, en el año 1, y ellos van creciendo de a 30 millones, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar ese proyecto con dos costos de capital, el primero de 28% y el segundo de 40%. Entonces a veces es muy bueno sacar estos parámetros antes de comenzar la solución. Entonces uno comienza como, lo primero de lo que me hablan es en el año cero, ¿verdad? Una inversión en el año cero. ¿Sí se ve bien el documento? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. profe. Entonces lo primero que podemos, el primer parámetro sería inversión en el año cero de, aquí dice 700 millones de pesos. Luego, ¿de qué nos habla? Valor de salvamento. Esto sería en el último año de 400 millones de pesos. Ingresos anuales de 500 millones de pesos. Costo de mantenimiento anual son 150 millones, pero va creciendo 30 millones cada año. Y la vida útil
son 4 años. Entonces, como yo les dije, lo primero que hacemos, en el caso anterior, lo primero que hicimos fue la gráfica, pero recuerden que la gráfica que estamos haciendo es de flujo de caja. La gráfica de flujo de caja, en cada periodo, solo tiene una flechita, ya sea una flechita hacia arriba o una flechita hacia abajo, no dos flechitas. Entonces, cuando ya tenemos un ejercicio que en el mismo periodo tenga tanto ingresos como egresos, lo primero que debemos hacer es la tabla. Entonces, vamos a ver la tabla aquí que ya está hecha. ¿Cómo ponemos? Lo mismo. Ponemos en la primera fila concepto, inversión y el número de periodos. ¿Por qué son 4 periodos? Porque la vida, de eso nos están hablando acá, vida útil de la máquina son 4 años. La máquina tiene una vida útil, la máquina que se va a comprar, de 4 años. Entonces tenemos concepto, inversión, año 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Recuerden que como les dije, la inversión sería lo mismo que el año 0, si quieren poner año 0. Conceptos que hay. Tenemos ingresos. Ponen más como por el signo de los ingresos. Este sería maquinaria o inversión en la máquina, como quieran llamar el concepto. Aquí, valor de salvamento. Este más, menos, si quieren no lo ponen. Ponen solamente el nombre, valor de valor de salvamento. Y por último también hay costos de operación y mantenimiento. Entonces en el año 1 ¿qué tenemos? En el año 1 tenemos, en el año 0, perdón, tenemos la inversión. Año 0, solamente la inversión, claro. Solo leyendo el ejemplo nos damos cuenta que en el año 0 solamente tenemos la inversión. ¿Y de cuánto es? ¿De cuánto es la inversión? 700 millones. Muy bien, no estoy tan solo aquí. 700, por eso lo ponemos aquí en donde dice inversión de maquinaria. Entonces recuerden, lo que son egresos, una inversión es un egreso, lo ponemos con signo negativo. ¿Listo? En el año 1, ingresos, si se tienen ingresos, ahí dice que cada año se tienen ingresos de 500 millones, ¿verdad? ¿Se tiene inversión de maquinaria? No, entonces si quiero pongo un 0 o si quiero no pongo más, nada acá. ¿Listo? Si quiero lo dejo vacío acá. Valor de salvamento. Dijimos que ese valor de salvamento es una vez acabados los 4 años. Entonces tampoco hay. Y en el año 1, ¿qué más podemos hablar? Costos de operación. Y tenemos 150 millones, ¿verdad? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces recuerden, aquí señor. nosotros los ingresos los vamos a dejar así con signo positivo. Recuerden que cuando un número no tiene signo es porque el signo es positivo. Y los egresos le vamos a poner signo negativo. O sea que los que están realizando la tablita, a este 150 millones le vamos a poner un signo negativo. ¿Listo? Ahora, vamos al siguiente año. En el año 2 tenemos ingresos de los mismos 500 millones. Eso nos dice que nos va a dar 500 millones cada año de ingresos. ¿Tenemos inversión? No, en ese año no hay inversión. Tampoco hay valor de salvamento de la máquina. Pero entonces sí hay costos. ¿Por qué de 180 millones? Porque dice que el primer costo es de 150 millones. Pero de ahí en adelante los costos van creciendo 30 millones. O sea que ya el siguiente año voy a tener 150 más 30 millones, son 180 millones. Ese sería el costo en el siguiente año. Recuerden, le ponemos aquí un signo negativo, aquí adelante, menos 180 millones. Año 3, tenemos ingresos de 500 millones, no hay inversión, no hay valor de salvamento y tendríamos costos de
Recuerden que el año anterior fueron de 180, serían de 180 más 30, serían 210 millones de pesos. Y por último, el último año, ingresos de 500 millones, esto es lo que dice el ejercicio. Ahí lo pueden consultar en las notas. Luego tenemos inversión de maquinaria. No hay inversión de maquinaria. Acá, valor de salvamento. Sí, porque el valor de salvamento se mide el último año. Es como lo que queda costando la máquina después de que se utilizó los 4 años. Entonces ese sería un valor positivo porque yo puedo vender esa máquina en 400 millones de pesos. Entonces recuerden este positivo, costos de operación serían 240 millones de pesos. Entonces este lo vamos a poner negativo. Entonces ya sabemos que los negativos son solamente estos que están acá abajo en esta columna, en esta fila, perdón. Ahora vamos a hallar el flujo de caja. Flujo de caja en el año 0, en la inversión, es de menos 700 millones, ¿verdad? No tiene con quién sumarse ni nada. Entonces le vamos a conservar el mismo signo negativo nosotros, para que no se nos olvide que es negativo. En el año 1 tenemos 500 millones positivos y a esos 500 millones le vamos a restar 150 millones. O sea que nos da 350 millones positivos. Listo. En el año 2 tenemos 500 millones positivos y le vamos a restar estos 180 millones. Nos da 320 millones positivos. Listo. Hasta ahora el único negativo es el primer flujo de caja, el del año 0. En el año 3, 500 millones positivos y les vamos a restar 210 millones, que recuerden que este lo pusimos negativo, me da 290 millones. Y en el último año vamos a tener 500 millones más 400 millones, me va a dar 900 millones. Estos dos los sumo porque son positivos. Y a esos 900 millones le voy a restar 240 millones de pesos. Listo, y entonces tendríamos los flujos de caja. Flujos de caja. En el ejercicio anterior, porque los flujos de caja coincidían con el mismo valor que se presentaba en cada una de las columnas. Recuerden que teníamos o solamente un ingreso o solamente un egreso por columna. Entonces, luego de hacer la tabla, vamos a hacer la gráfica del flujo de caja. Entonces tenemos año 0, inversión de 700, flechita hacia abajo. En el año 1, ingresos, flujo de caja de 350 millones. Año 2, flujo de caja de 320 millones. Año 3, flujo de caja de 290 millones. Y año 4, flujo de caja positivo de 660 millones. Todos los últimos 4 fueron positivos, el único negativo fue el primero. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver luego de hacer la tabla y la gráfica. Vamos a resolver el primer ejercicio, el A, que me piden que evalúe el proyecto con un costo de capital del 28%. Entonces, recordemos, entonces vamos a hacer el A acá, A, con un costo de capital del 28%. Recordemos que el 28% para pasarlo de valor porcentual a valor numérico lo dividimos entre 100 y eso me da 0,28. Para que ya recordemos que tenemos ese numerito ahí. Entonces comenzamos. ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí, profe, lo estamos escuchando. Bueno, entonces vamos a repetir de nuevo. Vamos a hallar el valor presente neto.
Recuerden la formulita, aquí la recuerdan. Creo que en el libro el valor queda, no sé si el resultado está bien, pero los números que ponen están mal. Por eso vamos a hacer. Entonces ya vamos a hacerlo más simplificado. Recuerden que el primer numerito quedaba igual. Valor presente neto del 28%. Recuerden la anotación. Es igual. Recuerden que en el año 0 o en la inversión, en los dos ejercicios que hicimos, Menos final, 700. eso, al final no es como tan importante dividirlo entre todo eso porque nos va a dar el mismo valor. Es 7 millones, ¿no? Menos 7 millones. Verifiquemos si es 7 millones en la gráfica que tenemos. 700. 700 millones, profe. 700 millones. 700 millones. Sí. Entonces ese lo podemos dejar así, ¿verdad? Menos 700 millones. Después el otro valor que viene es positivo, entonces ponemos más y ya recuerden que el segundo, si es necesario, hacer la división porque ese no va a quedar igual. ¿Cuántos millones me daba ese? Me daba 350 millones. Positivo. El primer. ¿Sobre cuánto? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Es que entré tarde porque no me dejaba conectar ese ejercicio, ¿cuál viene siendo? Este ejercicio en el documento, véalo acá, está en la página 224, donde se acaba la página 224, el ejercicio 5.2, ese que está ahí, listo. ¿Cuál? Ok, ya lo vi. Listo. ¿Ah? Entonces nos da 350 millones. Pero déjalo ahí. Entonces, Vamos a silenciar los micrófonos mientras no estemos hablando Tengo acá. hambre. Listo, entonces seguimos. Recuerden que sobre 1, estamos en el periodo 1, entonces sobre 1 más 0,28 elevado a la 1. Cuando yo leo un número a la 1, es igual a que si no lo elevara a la 1, ¿verdad? Es la misma notación, me va a dar el mismo número. Entonces acá, más el siguiente es de 320 millones. 320 millones, muy bien. 320 millones. Entonces ya se iría para la compañera que me estaba preguntando para que vaya ubicando. Aquí iría 1 más 0,28. Ya no voy a comenzar a poner el 0,28 porque recordemos del ejercicio anterior que eso me va a dar 1,28 la suma de una vez. 1 más 0,28 me da 1,28 a la 2 más ¿cuánto me da el del periodo 3? 290. 290.000. 290 190 millones. millones. Muy bien. 291 millones sobre 1,28 y ese iría a la 3, ¿verdad?
porque este es en el tercer periodo, más, vamos a ponerlo acá abajito para que sea más bonito. Y el último, ¿cuánto da? 660 millones. Muy bien, 660 millones 660 millones. sobre 1,28 a la 4, ¿verdad? Correcto. Sí. Exacto. Entonces aquí, como les dije, si lo que quieran saltarse ese paso, pues se lo pueden saltar y ponen de una vez la suma de lo que da acá abajo, después que quede bien. Porque es un paso muy sencillo para hacerlo. Escribir todo eso solamente para hacer esa suma. Entonces luego aquí escriben, igual. La compañera que me estaba preguntando ahorita, y debe estar pendiente, da 700 millones. Ahora acá me da más, porque no es dividir cada valor entre 1,28, no. Primero hay que encontrar esas potencias. Cuando se hacen esas potencias de abajo, cuando uno hace esas potencias, esos valorcitos que están en el denominador van cambiando. Entonces aquí me da 350 millones sobre este número elevado a la 1, que quedó ese 1 por allá lejos. Este número 1,28 elevado a la 1 me da 1,28. Más, para hacerlo más pegadito. Ahora, ¿quién me dice cuánto da 1,28 elevado a la 2? Queda 320 millones. Vamos a Da participar. 1,6384. Muy bien, da 1,6384. Vean que los valores de abajo van cambiando, no es siempre dividir aquel número entre el 1,28, ¿no? Acá serían 290 millones sobre, entonces sería acá, ¿sí? 2,0971. Muy bien. Entonces eso sería el resultado de elevar 1,28 a la 3. Y vamos a escribir el último aquí, aunque quede bastante pegadito, para que nos quede en una sola línea, que serían los 660 millones sobre 1,28 a la 4. Y 1,28 a la 4. 2,6843. Muy bien, ahí usamos poquitos decimales. Recuerden que el resultado del libro no da exactamente igual porque nosotros solo usamos pocos decimales. Bueno, entonces el siguiente paso, ya escribimos igual, no le hemos hecho nada, 700 millones, más, ahora comenzamos a dividir. ¿Cuánto me da ese 350 millones dividido eso? Dividido 1,28. A mí me dio 273. 273 millones 437 437.500 más, ahora 320 millones dividido 1,6384, ya, 195 millones 302 500. 500 más, ahora 290 millones dividido 2,0971
Da 138.286.204,8 más, y el último que es 660 millones dividido 2.6843. 245 millones Sí. 874. 874.000. 157,1, ¿verdad? 1. Coma 1, sí. Listo. Entonces ahora sumo. El primero lo pongo negativo, si quiero los negativos los pongo después, lo que no puedan poner negativo de una vez, suman los positivos y a eso le restan el negativo. Yo lo voy a poner de primero, 700. Por ahí tenés un error. ¿Sí? ¿Dónde? En la división de, ya te digo, de 290.000, 290 millones dividido. Ah, no, mentira, son los decimales. Sí. No, mentira, son los decimales. Listo, todo está bien. Sí, o sea, con los decimales da 138.282.775.8. Claro, cuando se usan todos los decimales, sí. Sí, eso es. 245, 874, 874, 157, 157,1. Entonces estamos sumando, ¿listo? Menos 315 millones. Menos 3. Ya un momentico, yo termino también. Téngame el resultado ahí para ver si nos da igual. Este poco de numeritos hay que sumarlos con calma. Bueno. Menos 315. No, creo que usted no le está dando bien el resultado. Profe, a mí me da Profe. positivo. A mí Sí, me da también me da positivo positivo. 152 millones. 152 millones. A ver, 110 mil. 892, 892.000. 892. Vamos a pronunciar, 361. perdón, vamos a pronunciar así. 152 millones. 52 millones 892 mil 361,9. Muy bien. Entonces ese es el resultado. El libro, vamos a ver qué resultado nos da. El libro tiene mal es la operación. Sí, pero el resultado, diga, 152 millones, ahí nos acercamos a los 900.000. Ahí sí se perdieron bastante porque no se usaron todos los decimales. Entonces, si usted quiere usar bastantes decimales, puede poner todos los decimales que quiera, pero no puede poner menos de 4, listo, porque en eso Le voy a quedamos. hacer a la mamá para que le dé la... Si quiere puede poner todos los decimales, los que saben usar más la calculadora pueden ir calculando también cuánto da bien la división, aunque al final tienen que poner decimales también para expresar la suma. Sí, pueden poner todos los decimales que quieran, listo, pero no menos de 4. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. No sé si me Diga. perdí, no sé. ¿De dónde sale el costo de operación de 180 millones? El ejercicio En la dice, tabla. sí, listo. El ejercicio dice, vamos a poner el ejercicio para que vean. Ya nos quedan 6 minutos para que recuerden. Ahí está el punteo. Vamos al ejercicio. Nos dice, vean, después de este punto, dice, con la adquisición de esta máquina se planean ingresos de 500 millones anuales. O sea que cada año, desde el año 1, porque en el año 0 no ha pasado ningún año, desde el año 1 se tienen 500 millones de pesos anuales.
y costos de operación y mantenimiento por 150 millones, también anuales. Pero estos tienen una condición, dice, los cuales crecerán 30 millones anualmente, ¿sí? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, como Sí, van sí, sí, creciendo ya. 30 Sí, señor. millones, en el año 1 son 150 millones, en el año 2 son 180, luego 210, luego 240 millones, ¿sí? Sí, señor, ya. Bueno, Profe, compañeros, me hace un favor y me muestra el ejercicio que estaba listo, entonces, este fue el resultado de este ejercicio.